Nuestro Señor, muchas gracias que tú nos sigues hablando a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y pues reconocemos hoy esa festividad que en su momento fue de los hebreos y bueno, nosotros también la celebramos, pero no con ese énfasis, sino con el énfasis de que enviaste tu Espíritu Santo a tu iglesia, a tu, a los fieles de aquel entonces y hasta ahora también, Señor. Gracias por esa gran bendición y abre nuestros corazones, nuestros oídos en esta mañana, que podamos ver más acerca de este asunto, de este tema, conocerte más, conocer más eh, todo lo que es tu personalidad tan maravillosa que nos impacta y nos sigue moviéndose. Te pido que prepares los corazones y que me permitas y comunicar este mensaje tuyo, herramienta. En nombre de Cristo te pido esto, Jesucristo. Bien, hermanos, pues qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo. Doy gracias por la oportunidad y el privilegio y la responsabilidad tan importante que es esto de llevar el mensaje del Evangelio. Y les doy la bienvenida a esta predicación. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la celebración cristiana que se denomina Pentecostés. Déjenme compartir aquí la plática. ¿Sí la pueden ver? Sí, Muy bien. claro. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto del Pentecostés y precisamente hoy, 23 de mayo, es el día en que es esta celebración, ¿sí? Y hay tres eventos importantes en las liturgias de cristiana, ¿verdad? Que es la Pascua, el Pentecostés y la Navidad. Son las tres fiestas importantes o celebraciones que se deben observar o conviene observar. Creo que es mi percepción, no sé si esté mal o bien, pero es mi percepción que lo que es la Pascua y la Navidad, pues es más conocido para nosotros. Y a lo mejor el Pentecostés ahorita sería un buen momento para eh, aprender, gracias a Dios, ¿verdad?, de esto que está en la palabra de Dios y conocer más acerca de esta fecha tan importante que es este día del Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés, dentro de estos antecedentes históricos que les comento, ya la celebraban los hebreos. Desde los tiempos de Moisés había una cosecha, primero la de la cebada, y a los 50, la primera cosecha era la de la cebada, y a los 50 días de eso se llevaba la cosecha del trigo. Y esto viene descrito ahí en Levítico, y muy claramente se contaban, a partir de la cebada, se contaban 7 semanas. Las semanas, 7 días, 7 por 7, 49, más un día más son 50. Y entonces es como le pusieron este nombre a esta festividad, Pentecostés, que en griego significa quincuagésimo, o sea, 50, ¿verdad? 50 días. Y entonces era cuando celebraban ya lo que es el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y el pueblo traía unas ofrendas, ¿sí? Traía ofrendas de las primeras primicias, las primicias de los frutos que tenían, y venían con una actitud muy alegre, una actitud de gratitud por las cosechas que Dios les había dado. También esta fiesta tenía otro nombre, la fiesta de la siega, la fiesta de las semanas, el día de las primicias, así se le denominaba. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? Venía con ese regocijo por lo que Dios les había, todas las bendiciones que Dios les había dado. Y bueno, ellos ofrendaban, de lo primero que les salía en la tierra, lo ofrendaban, ¿verdad? Y, y ya después con el tiempo, también la fiesta fue tomando un tinte teológico e histórico, ¿sí? Porque algunos rabinos pensaban o analizaron que así como el pueblo de Israel salió en el momento de la Pascua de Egipto, salió
y después recibió las leyes en el Sinaí. Así, esta fiesta caía 50 días después, que correspondería cuando recibió Moisés las leyes, las tablas de la ley en el Sinaí. Entonces ahí le empezaron a tomar ese aspecto teológico a esta fiesta, y además también un aspecto, bueno, el aspecto histórico, perdón, y luego además un aspecto teológico que se agregó cuando en Segunda de Crónicas 15, 10 al 15, vemos que se renueva el pacto. Entonces, parece ser que ya después, como en el siglo III antes de Cristo, se le agregó esta situación de recordar el pacto. O sea, los que habían ido a la cautividad de Babilonia y regresado, renovaban ese pacto, ¿verdad? Podemos leer ahí en Segunda de Crónicas 15, 10 al 15. Pero bueno, estos son los antecedentes históricos de la fiesta del Pentecostés que celebraban ellos, los hebreos, como tal, como nación. Y los apóstoles, al igual que nuestro Señor Jesucristo, estaban dentro de estas festividades, y claramente pues podemos entender que sí las llevaban a cabo, sí las cumplían. Y bueno, aquí lo importante va a ser de que el día de cuando vino Cristo y murió y resucitó y ascendió al cielo, ¿verdad? Dice Hechos que estuvo 40 días con los apóstoles y después ya ascendió al cielo. Pero al día 50 fue cuando fue el descenso del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, alrededor de 7 a 10 días, los apóstoles estuvieron en espera de que descendiera el Espíritu Santo, conforme la promesa del Señor Jesucristo les había dado. ¿Sí? Pero bueno, aquí es lo importante, que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia primitiva de aquel entonces, los apóstoles, 120 que estaban reunidos ahí, ese aposento alto. Pero quisiera, antes de entrar al tema de esto, analizar el título de la predicación. La predicación, por cierto, se llama La Iglesia Dotada de Poder, este tema que estamos viendo ahorita, la Iglesia Dotada de Poder. Y me gustó mucho este tema, analizar así este tema, porque dice la Iglesia dotada de poder, o sea, no dice una iglesia, como si fuera aquella iglesia primitiva, la que fue la que tenía todo el poder, y a lo mejor ahora, 21 siglos después, ya no es el mismo poder que tenemos, ¿verdad? No, 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 nosotros seguimos siendo la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, con estos 120 personas. Las iglesias que ahorita hace ratito vimos en el estudio con nuestro hermano José Luis, las 7 iglesias de Asia, forman parte del cuerpo del Señor. Las iglesias a través de los siglos, los grupos de creyentes que ha habido a través de los siglos en los diferentes países en donde se fue extendiendo el Evangelio, también son parte de esta iglesia. Y nosotros, acá en México, donde nos resplandeció la luz, ¿verdad? De ahorita aquí en Monterrey, también somos parte de este cuerpo, de esta iglesia. Entonces somos la iglesia dotada de poder. También esta palabra es muy importante, dotada, porque el poder no proviene de nosotros. En nuestras fuerzas, pues no podríamos hacer muchas cosas, pero el poder se nos ha dotado de poder. Dios nos ha dado ese poder. Y si vemos la palabra poder, porque ahí en Hechos 1:8 menciona el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es esa palabra poder? Si lo buscamos, viene de una raíz griega que se llama dynamis, o dinámico, o algo dinámico. Pero puede ser, el significado es poder, habilidad, tener habilidades, o un poder administrativo, como por ejemplo, ahora los poderes que tenemos judicial, ejecutivo, legislativo, pues ese es un tipo de poder. Hacer una ley, corregirla, ponerla en práctica y ejecutarla, y todo eso es un tipo de poder, ¿verdad? O la fuerza, algo físicamente fuerte, también es un tipo de poder.
hacer algo por la fuerza, con una persona que es muy fuerte, tiene cierto poder sobre las demás personas. Me refiero que no cualquiera, por ejemplo, se mete con esa persona. Es un poder de fuerza física. Eh, ¿Qué otro significado tiene esta palabra de poder? Eh, por ejemplo, hechos portentosos, milagros, ¿verdad? También ese es el significado. O abundancia, tener riqueza, tener abundancia. Puede ser, por ejemplo, poder económico. Virtud también es un poder. Este, tener ciertas habilidades para algo, pues ese sería un poder. Eh, Violencia también significa, es un tipo de poder. Por ejemplo, si unas personas se levantan contra un gobierno, esperemos que no pase eso aquí en México, ¿verdad? Pero eso sería violencia, por lo que está pasando allá en el Medio Oriente, pues con violencia es un tipo de poder. Podemos tener poder armamentístico, poder, hay muchos tipos de poderes, pero aquí en la iglesia se refiere al poder espiritual, al poder del espíritu y los frutos que produce. Ese es el que vamos a analizar nosotros. Entonces, ya analizamos este título de la predicación y aquí tenemos un esquema de lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Ahí está un poquito mal el esquema porque no desciende sobre la iglesia dotada de poder, desciende sobre la iglesia y la dota de poder. Y el cerro. Pero posteriormente, cuando vemos esto si escucháramos nosotros, sobre todo hoy que es el día del Espíritu Santo, para celebrarlo, ¿verdad? Escuchamos esta noticia, hoy es el 23 de mayo, hoy es el día de Pentecostés. Oye, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso históricamente? ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Como cuando te interesa mucho un tema, haces esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Bueno, pues quise tomar también eso para ir elaborando este tema y, y bueno, son preguntas muy sencillas que nos podemos enfocar ahorita en ir desarrollando, en ir analizando, ¿verdad? ¿Dónde pasó esto? Pues está muy claro en la Biblia que sucedió en Jerusalén, en una casa, un aposento alto, en el segundo piso de una casa. Muy probablemente esta casa estaba cerca del templo, ¿sí? Y bueno, eso está muy claro en la Biblia. Pero también quise mencionar una situación de que la condición del corazón también es como si fuera en dónde estás, en dónde está tu corazón, dónde está. Estamos en egoísmo, falta de caridad, ¿sí? O estamos en un darse a los demás y en un partir con los demás, unidos con los demás. Entonces, ¿en dónde se presentó esto? Se presentó en en el segundo caso, ¿verdad? Donde estaban ellos todos unánimes juntos. Es lo que menciona la palabra, todos unánimes. Nosotros, por ejemplo, ahora no estamos en el mismo lugar, que pues por las situaciones todos conocemos, estamos cada quien en nuestra casa, pero podría decirse que estamos juntos. Yo creo que sí, estamos a través de este medio juntos, ¿verdad? Podría decirse que estamos unánimes, hermanos, amigos, familiares, ¿me escuchan? Estamos unánimes con una misma alma, mismo sentir, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en la palabra de Dios, buscando a Dios en el arrepentimiento, continuamente buscar una relación también con nuestro Padre Celestial. Esperemos que sí estemos unánimes en ese sentido. Yo creo que sí. Estamos completamente agradecidos en esta celebración de hoy del Pentecostés, ¿verdad? De que sí, el Espíritu Santo es quien genera eso en cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, allá en casa. Es una gratitud que tenemos para con Dios de eso. Y bueno, esta pregunta era muy sencilla, ¿dónde? Sabemos dónde. Y pasamos a la segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo vino la bendición?
la bendición se cumplió el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día de Pentecostés, dice el versículo 1. Y, y esta palabra cumplir viene de una misma raíz de la palabra que viene en los evangelios, cuando los apóstoles se estaban hundiendo en la barca y se estaba llenando la barca de agua. Ahí es la misma palabra, se estaba cumpliendo poco a poco, se iba llenando y ellos ya estaban desesperados, con miedo de irse. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando los auxilia, ¿verdad? Bueno, de esta misma manera, a veces en nuestra vida y en la vida de ellos, de los apóstoles, ¿verdad? Que esos 7 días, 10 días en que estuvieron sin el Señor Jesucristo y que todavía no descendía el Espíritu Santo, fueron días angustiosos, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, estamos casados, eh, lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando por alguna razón nuestra esposa o nuestro esposo no podemos estar juntos algunos días, cuestiones de, de orden que se tienen que, algunas otras prioridades de salud, por ejemplo, pues nos inquietamos, nos ponemos desesperados, ¿verdad? Que quisiéramos estar en esa relación juntos, ¿sí? Y ya estamos acostumbrados. Así, de esta manera, los apóstoles también ya estaban acostumbrados a estar con el Señor Jesucristo y cuando resucita y está 40 días con ellos, pues están bien, están escuchándolo y todo, pero en ese tiempo, aunque el Señor Jesús les dio la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo, que se quedaran en Jerusalén, pues de todas maneras, de repente pudieron haber tenido esa sensación de desespero, de ansiedad, de qué iba a pasar, aunque ya Dios, el Señor Jesús les había prometido que iba a venir. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, como dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Por cierto, hermanos, no hemos leído el pasaje, se los voy a leer, se los voy a leer antes de que avancemos un poco más en esto. Dice, abramos la Biblia, por favor, en Hechos 2, 1 al 8, y dice, 1 al 13, dice así, dice, eh, bueno, el título que tengo aquí en la Biblia dice, el advenimiento del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, ah, podemos ver este pasaje, ¿verdad? Cómo había en Jerusalén gente de todo el mundo helenístico, conocido, todo el mundo mediterráneo, conocido para aquel entonces. Se puede dividir en 4 zonas, lo que vendría siendo Mesopotamia, Elamitas, toda la zona del este, lo que vendría siendo Siria, la zona del norte, y luego lo que menciona ahí de África y los árabes, es la zona del sur,
Y por último, la zona del oeste, que es Roma, que dice que había también romanos, ¿verdad? Entonces, de los 4 puntos cardinales, había gente en ese entonces en Jerusalén, en esta festividad, y fue cuando se presenta este evento, ¿sí? Y tipológicamente, esto fue 50 días después de que Cristo, como la gavilla de las primicias, fue presentada como ofrenda mecida. Como les decía yo hace ratito, primero se presentaba una gavilla de espigas, pero de cebada, ¿sí? Que eso corresponde a lo de la Pascua. Y 50 días después se presentaban las espigas, pero de trigo. Entonces, aquí tipológicamente podemos observar a Cristo dentro de este evento, de que 50 días antes se había presentado ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Que representaban esas espigas de cebada. Y ahora, 50 días después, que se presentaban las espigas de trigo, se representa cuando se presenta el Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces, hay una plenitud del tiempo, como dice Gálatas 4:4, se cumple el tiempo y Dios envía a su Hijo, y de igual manera se cumple el tiempo y Dios envía al Espíritu Santo. El Señor nunca hace nada prematuro, hermanos, ni hace nada tarde. Él hace las cosas a su tiempo, divinamente planeadas, ¿verdad? Con idoneidad eterna, y, y, y llega a un punto de sazón, como la sazón es cuando ya está madura la tierra, cuando ya está maduro, cuando ya un guiso a lo mejor agarra su punto, o cuando ya está preparado algo, esas son las sazones, ¿verdad? Y eh, son cosas que se designan, son designios celestiales, dispuestos por Dios, que después terrenalmente también se llevan a cabo. Es como si fueran dos engranes, ¿verdad? Me imaginé yo, y gira uno y gira el otro. Eh, es un hecho de que van a suceder las cosas cuando Dios tiene eh, predispuesto que pasen. Porque tenemos un versículo, ¿verdad? Y un canto que dice, aquel cuyas obras son perfectas. Entonces, Él sabe el tiempo adecuado, ¿verdad? Y aquí lo más importante que podemos señalar es cuando, para nosotros, el Espíritu Santo sigue dispuesto a venir a todos aquellos que estén listos para acudir a Él. Entonces, hay una oportunidad todavía para para usted que nos está escuchando. Si usted no tiene el Espíritu Santo, estoy seguro de eso, pues el Espíritu Santo está dispuesto a acudir a su vida si usted quiere acudir a Él, si usted le recibe. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, muchos de nosotros, y yo soy un gran ejemplo de eso, muchos de nosotros no tenemos mucha energía durante el día. Entonces, yo la verdad sí reconozco eso, pero y a veces en la vida nos falta energía, sí, pero los que somos creyentes en Dios, el Espíritu Santo es quien viene a darnos ese vigor. Dice la Biblia eso, ¿verdad? De los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, nuevo vigor. Y esa es una gran ventaja, una gran bendición que tenemos en Cristo, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, ¿cómo sobrevino esta bendición? Ya empieza el versículo diciendo, de repente, y de repente vinieron como de un viento recio, un estruendo como de un viento recio, se les aparecieron lenguas como de fuego. Pero ese, ese de repente, a nosotros también nos pasa en la vida, que de repente nos pasó un accidente y a lo mejor alguien vino y chocó el carro aquí estacionado, o de repente me caí, o de repente también, a lo mejor de repente me encontré un billete de 100 pesos o de lo que sea, o de repente me encuentro a alguien inesperadamente y me trae una buena noticia o una mala noticia.
de repente y de repente, y todo eso de repente pensamos que es coincidencia o al azar, pero Dios también tiene esos de repentes dentro, los tiene contemplados, ¿verdad? Y así pasó esto, como dice en la Biblia, de repente. No fue un evento en donde los discípulos fueron evolucionando su conciencia interior y fue un desarrollo paulatino y un crecimiento. Aquí no fue algo que nació de ellos, sino que el Espíritu Santo de repente llegó. Fue un don directo del Padre, un regalo del Padre, un regalo de gracia. Y se cumplió la promesa de Jesucristo de que iba a venir el Espíritu Santo. Además que ellos también estaban orando. Podemos decir que era una respuesta a la oración. Sí, Dios también a nosotros nos pide que estemos orando. Bueno, se cumple esto, viene como un viento recio, o lenguas como de fuego, y esto es simbólico de la personalidad, de una personalidad que no puede ser controlada, que no puede ser limitada, que es la personalidad del Espíritu Santo. Ninguna voluntad humana puede eh, limitar a lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni controlar tampoco. Entonces, así se cumple esta situación del cómo, ¿verdad? No fue algo propio de ellos, fue un don de Dios por gracia, que es algo inmerecido. Dios nos da con todos nosotros y es un don de Dios. Eh, Aquí quisiera yo explicar también eh, cuál es el objetivo de la revelación del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Juan 16, 13 al 15. Fíjense cómo dice Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y bueno, el ministerio del Espíritu Santo, porque como toda predicación, ¿verdad? Le damos la centralidad a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo, eh, también el objetivo de esta revelación es glorificar a Jesucristo, haciendo saber la verdad sobre Él. Y hasta ahorita lo sigue haciendo. ¿Sí? Y el Espíritu no apunta a sí mismo, el Espíritu Santo, sino hacia el Hijo. Y a veces cometemos un error centrándonos más en los dones y bendiciones del Espíritu Santo que en Jesucristo y su obra. Pero el Espíritu Santo está puesto para que veamos la obra de Jesús. Y así como el Señor Jesucristo vino y dice que vino a revelar al Padre, bueno, después viene el Espíritu Santo para revelar al Hijo. Eso es algo que es muy importante entender y repasar ahorita. Esa obra del Espíritu Santo, el objetivo, ¿verdad?, de esta revelación. Y vamos a continuar con la pregunta de a quién o quién recibió esta bendición. Y bueno, en el versículo 3 y 4 menciona, se posaron sobre cada uno de ellos. Esta como llama de fuego que descendió, se dividió en varias y después se puso en las cabezas, sobre las cabezas de los congregantes que estaban ahí en ese aposento alto y se asentó en ellos. Y fue cuando ellos también manifestaron que hablaron en otros idiomas. Y aquí podemos ver que Dios no hace acepción de personas, porque la como llama que llegó y que se dividió en todos, no bajó primero en Juan y en Pedro,
por ser los líderes de todos y después ya en todos, sino que fue del mismo fuego, se dividió y en todos al mismo tiempo se asentó, como si fuera uno solo, porque en realidad era un solo espíritu. Y lo que sí fue diferente fue la manifestación del poder individualmente, ¿verdad? Pues cada quien habló en idiomas distintos, pero era el mismo don. Entonces, eh, la la lección que tenemos aquí es de que, así como ellos, ¿verdad? Discípulos de Cristo, recibieron el Espíritu Santo, pues también nosotros eh, podemos y debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que la voluntad de Dios quiere con nosotros. Pero aquí quiero explicar una cosa, porque eh, tengo que comentar algo, una anécdota que nos pasó a mi familia, a mis papás, a mis hermanas y a mí, ¿verdad? En una ocasión que conocimos a un señor, finalmente este señor este, quiso como estafarnos, ¿verdad? En algún sentido, ¿verdad? Y él se decía creyente también, y, y bueno, él en una ocasión nos preguntó si nosotros hablábamos lenguas, teníamos el don de las lenguas, y recuerdo que le dijimos que no, papá y yo le dijimos que no, y entonces esta persona nos dijo, no, pues entonces ustedes no tienen el bautismo del Espíritu Santo, ustedes son cristianos light, no, no, no tienen eso, no tienen esa experiencia, y bueno, eh, aquí es lo que quiero explicar, porque ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros vemos Primera de Corintios 12:13, por favor búsquenlo en sus Biblias, ahí viene explicando lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y, y bueno, aquí se explica definitivamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es la labor del Espíritu Santo que une a personas de diversos trasfondos, ¿sí? Diversos trasfondos, puede ser nacionalidades, puede ser social, un trasfondo social, un trasfondo cultural, étnico, no sé, pero diversas personas, el Espíritu Santo viene y los une. Y entonces formamos parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo y que viene siendo la iglesia. Y en ese sentido, todos nosotros sí hemos formado parte del bautismo del Espíritu Santo, porque Dios, como les decía ahorita, nos une en un solo cuerpo, incluso con las iglesias y los grupos a través de los siglos pasados que han habido, ¿verdad? Seguimos siendo un cuerpo. Y y bueno, esa situación, no, en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, esa experiencia que vemos aquí en Hechos, no se repitió, sino que se extendió a los creyentes también de Samaria en Hechos 8:18. Sí quisiera leerlo para que quede muy claro, ¿verdad? Cómo ahí también se habla de esta acción. Hechos 8:18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Cómo vio Simón que ellos estaban teniendo el Espíritu Santo con algo, con una señal externa? Entonces, pudo haber sido aquí también eso de, de esa manifestación, cual no estamos en contra de ello. Y luego, esto fue en Samaria. Si vamos viendo lo que dice Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. También a los gentiles, en el capítulo 10 y 11 de Hechos, ahí también hubo una manifestación, el hablar en lenguas, allá con Melio, ¿verdad? Y también finalmente en Éfeso, o sea, ya vamos
expandiéndonos más, ¿verdad? Y en Éfeso, con los discípulos de Juan el Bautista, viene también en Hechos 19, 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, eh, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en el Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, perdón, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, no es de que no se repitió, sino simplemente se extiende este bautismo del Espíritu Santo, pero como vemos en Hechos es un libro histórico, ¿verdad? Este bautismo fue y se dio, y a lo mejor vamos siendo incluidos los nuevos creyentes a través de los siglos, pero no se trata del bautismo de necesariamente de que hables alguien en otro idioma para poder decir que ya es bautizado en el Espíritu Santo. En cambio, la llenura del Espíritu Santo, si indagamos el Nuevo Testamento, sí se sigue repitiendo con frecuencia. Por ejemplo, lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo, lo vemos en Esteban, y lo vemos en varios hermanos que dicen las Escrituras, y llenos del Espíritu Santo, esto, y llenos del Espíritu Santo, lo otro. Entonces, bueno, quería explicar este punto de lo que es la diferencia, ¿verdad? No, no nos equivoquemos en pensar de que nosotros no estamos bautizados en el Espíritu Santo. Si eres creyente y tienes al Señor Jesucristo, has sido también bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? De acuerdo a 1 Corintios 12:13. Y, y lo más hermoso es lo que les voy a comentar, hermanos, que si leemos Lucas 11:13, ahí tenemos eh, una gran bendición todos, ¿sí? Y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, como dice el Antiguo Testamento, no está del otro lado del mar la palabra de Dios. La oportunidad de buscarlo y de seguirle y de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas no está lejana, está prácticamente cercana y disponible para todos, pero tenemos que pedírselo a nuestro Padre Celestial, y Dios, que es rico, para con los que lo invocan, no lo otorga, ¿verdad? Entonces, ya hemos terminado de ver estas 4 preguntas, y bueno, aquí les puse un cuadro. Vemos que en ese lugar había hombres, mujeres y de todo tipo de personas, ¿verdad? Creyentes. Cuando descendió el Espíritu, 120 seguidores de Cristo. Y eh, pues si pueden, no sé si se vea grande o pequeña la presentación, espero que sea grande, pero se puede ver que están esas como llamas en sus cabezas, asentándose, algunos con la mano en el pecho como que no saben, no se explican qué está pasando. Me imagino que debe haber sido una cosa singular, ¿verdad? Y otros como las manos extendidas como si estuvieran hablando, así pasó que estaban hablando. Bueno, es solamente una, una representación gráfica de esto, pero lo quiero poner aquí para ver los efectos que produjo. Aquí en este cuadro podemos ver fueron dobles los efectos en los que pasó directamente este fenómeno o esta situación de que el Espíritu Santo descendió
no es descabellado decir que fueron poseídos y controlados por el infinito poder de Dios, que así sucedió, como vasos terrenales que eran y recibieron ese tesoro celestial. Y bueno, esto a lo mejor no se puede entender por los sabios, pero pues dice Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeñuelos, a los niños. Pero esta palabra no necesariamente tiene que ser niño, sino una persona sencilla de corazón, una persona a lo mejor que no sabe hablar, que no sabe leer, porque es iletrado, puede ser, pero que tiene una actitud humilde delante de Dios. Entonces, esas personas muchas veces tienen la capacidad de, de captar el mensaje de Dios. No se requiere ser muy docto o muy estudiado para poder captar este mensaje, ¿verdad? Y ellos recibieron esto y hablaban en otras lenguas, sí, es cierto, ¿verdad? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Esto fue un efecto instantáneo, ¿sí? Y, y en otros que no creían, que pudieron después ver esto, dice que estaban atónitos y desconcertados, y otros se burlaban, ¿sí? En el versículo 7 al 13 mencionan las reacciones distintas que pudo haber, y no es de extrañarse de eso, que si ahorita tú y yo hablamos con alguna persona del Espíritu Santo y esa persona no ha conocido a Dios, va a empezar a divagar, no va a saber de qué estamos hablando, no nos va a captar lo que le estamos tratando de decir, este, y va a decir como dijeron estas personas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Como cuando el pueblo de Dios en Israel, le cayó el maná y dijeron, ¿qué es esto? Pero el maná es una representación de Dios, ¿verdad? De Dios hecho carne, pan de vida que fue Jesucristo. Y así, igual, todas las cosas de Dios y del Espíritu Santo y de Jesucristo, muchas personas, cuando no lo conocen, dicen, ¿qué es esto? O sea, háblame mejor de, de otras cosas que sí pueda entender. Pero nosotros sabemos que son, como dice Corintios, ¿verdad? Según de Corintios 10:4, son armas de milicia que son poderosas para la destrucción de fortalezas. El Espíritu Santo es quien destruye fortalezas, estructuras que se forman para atacar al cristiano, atacar a la iglesia. Bueno, pues esa es nuestra arma de milicia principal, el Espíritu Santo. No son carnales, no son armas de milicia carnal, sino que son espirituales y son poderosas en Dios. Y ahora, aquí estamos viendo esta manifestación de estas o llamas de fuego, que fue algo visible y luego algo audible, que fue como un estruendo muy grande, y después otro milagro, tercer milagro, que fue que hablaran en otro idioma. ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿Dónde vamos a poner la lupa? Que sucedieron tres cosas, ¿verdad? Que, o sea, eso no era el Espíritu Santo, o sea, no eran las lenguas, ni eran el hablar en lenguas, ni era el estruendo, ni era la llama, sino eran manifestaciones del Espíritu Santo de lo que estaba sucediendo en ese momento, que había descendido. Entonces, ¿dónde vamos a poner la lupa? La lupa la tenemos que poner, como siempre, en Dios. La lupa la tenemos que poner en el Espíritu Santo, no, no en otras cuestiones, ¿verdad? Así sabemos nosotros y estamos plenamente convencidos que la persona de Dios es donde tenemos que poner el enfoque. Y, y bueno, no nada más fue eso de que hablaron en otros idiomas, que por cierto, que ese hecho fue un hecho de amor y de
de inclusión de parte de Dios para con nosotros, porque si, por ejemplo, si alguien quiere meterse al judaísmo, tiene que aprender el idioma hebreo, ¿verdad? Y así pasa en muchas culturas. Para ser parte de esa cultura o tienes que saber ese idioma, ¿verdad? Y aquí, en las cuestiones de Dios, no se requiere que seas parte de una cultura específica, que tengas que hablar, este, ah, perdón, que tengas que hablar tal o cual idioma, seas de tal o cual lugar o tal o cual estrato social. No, no se requiere. Dios rompió todas las barreras para que su mensaje pudiera llegar a los oyentes que estaban ahí de otros países. Y si se fijan, no hablaron solamente al azar o hablaron solamente palabras entendibles. Entendieron las palabras los que estaban ahí y ¿qué dice la Biblia que hablaron? Las maravillas de Dios. Y dentro de las maravillas de Dios, la mayor maravilla fue que Jesucristo vino al mundo a dar su vida a los pecadores, ¿no? De los cuales yo soy el primero. Y bueno, me emociona mucho esto, que, que, que Dios tiene ese amor para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué otros efectos tuvo el Espíritu Santo? Si vemos el versículo 14, podemos leer todo el capítulo 2 de Hechos. eh, Vemos cómo Pedro, en tiempo anterior, negó a Cristo por el temor que le ocasionó el que lo pudieran carcelar o simplemente un temor que presentó. Ahora, Pedro, lleno del Espíritu Santo, eh, predica, predica al mismo pueblo que había llevado a Jesús a la muerte. Qué, qué valor, pero ese valor fue, no de Pedro, fue por el Espíritu Santo que lo invadió, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. ¿Tiembla usted o yo al predicar, al testificar? Pues yo creo que sí, todos tenemos esa dificultad a veces, e incluso el apóstol Pablo también la tuvo, también Pedro y Pablo. En 1 Corintios 2, 1 al 5, Pablo les escribe a los corintios que cuando no fue con elocuencia, sino que fue ni con palabra de sabiduría, sino con el poder de Dios. Pero dice que voy con temor y temblor, les decía Pablo. Entonces, hermano y amigo, anímese usted al poder. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Y no me refiero a que se anime a predicar. Anímese a hacer lo que Dios le esté habilitando para hacerlo. Que no va a ser en sus fuerzas, ni lo haga en sus fuerzas porque va a ser más difícil. Agárrese de la mano de Dios para hacerlo. Si es dar un vaso de agua a una persona que pasa, pues hágalo. Si es instruir, enseñar en las cuestiones de Dios, hágalo. Si es con amor, traer al pecador que al arrepentimiento, tiene ese don de hacerlo, pues hágalo. Use su boca para explicarles a las personas cercanas a usted el error en el que están en ese momento incursionando, ¿verdad? Si es dar hospitalidad a alguien, hágalo. Y si es lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón y en su vida como una oportunidad de servir, hágalo, servir en amor. Si seguimos viendo, vamos a leer el versículo 37 en adelante, porque ahí vamos a ver el arrepentimiento que hubo en Hechos 2:37. El Espíritu Santo, cómo genera arrepentimiento en las personas, cómo genera eh, el querer dar testimonio, se fueron bautizados, y cómo genera que perseveren en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Dice Hechos 2:37, dice, porque no dejará
perdón, 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí vemos el arrepentimiento, ¿verdad? Se están arrepintiendo de estos otros nuevos creyentes que apenas están queriendo nacer, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y luego aquí viene el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, fueron bautizados. Tuvieron esa voluntad de querer ser bautizados también ellos. Es querer dar testimonio. El Espíritu Santo te genera eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El querer perseverar en la doctrina también lo genera el Espíritu Santo. Por eso yo creo que es muy, o sea, cuando nosotros, que nos ha tocado compartir y predicar, a veces ponemos mucho cuidado en lo que vamos a preparar, ¿verdad? Y vamos a decir que eso es parte de perseverar en la doctrina. Y eso lo produce también el Espíritu Santo, no es de nosotros, ¿verdad? Y luego dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cosas que el Espíritu produce, los frutos del Espíritu, y eso que eran nuevos creyentes, estos 3,000 que aceptaron al Señor, ¿verdad? La iglesia de antes del descenso del Espíritu Santo ya estaban unidos en oración. Y ahora, después de esto, mucho más estaban unidos en oración. Parte de lo que el Espíritu Santo hace es unirnos en comunión unos con otros. Y precisamente esos son los énfasis que vemos más aquí en este capítulo 2. Evangelismo como producto, como, como una consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, el evangelismo y la comunión con otros. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso, hermanos, ahorita. Lo hemos ido viendo en otros mensajes con otros hermanos, José Luis, Carlos y todos, ¿verdad? Y nos hace falta poner hincapié en el evangelismo. Y bueno, hay unas herramientas hay demasiadas herramientas para que podamos ir, ir avanzando más en ese punto, ¿verdad? Que pidamos a Dios en oración que nos ayude a seguir evangelizando y también que nos ayude a seguir teniendo más comunión unos con otros. Y déjenme, eh, no quise dejar de escribir esta última situación de que el poder del Espíritu Santo para el creyente, aquí podemos ver otras situaciones que produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Para el creyente, el poder del Espíritu Santo es el poder de una personalidad siempre presente. Y bueno, si me permiten, vamos también a leer esos versículos que son muy importantes. Estamos celebrando hoy el Día del Espíritu Santo, que vale la pena leerlos. Y voy a abrir la Biblia. Si quieren, abran su Biblia, por favor, en Juan 16. Dice 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí el Espíritu Santo produce convicción, es el que convence. No lo pongamos a nosotros esa carga de tratar de convencer a las personas, porque no es así, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que produce eso. Y luego dice Juan 6:63. Dice de la siguiente manera, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado con espíritu son espíritu y son vida. Entonces el Espíritu da la vida espiritual, ¿sí?
Y luego, en cuanto a la enseñanza, también es quien genera, el Espíritu Santo es quien genera la enseñanza. Vemos en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es otra función del Espíritu Santo. Y luego, revelador, el Espíritu Santo revela, pero hay que ver bien eso de revelador, porque más que nada entendamos bien el concepto, ¿verdad? Dice, el versículo 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es lo que les mencionaba hace ratito en la otra diapositiva, que el Espíritu Santo revela y nos sigue revelando como creyentes la persona de Jesucristo, que nosotros como creyentes no tenemos que conocer a Jesucristo una imagen, una pintura o en una forma como emocional o en una forma eh, como como de algo que fuera como un amuleto, ¿verdad? No, no es la manera de conocer a Cristo. Si somos creyentes, el Espíritu Santo nos va revelando la persona de Cristo a través de las Escrituras. Y eso se refiere. Y testificante ya vimos en Hechos 1:8 que a lo que está haciendo referencia, que se iba a hablar a otras personas sobre Dios. También a nosotros mismos, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y al igual que interceder, cuando oramos, a veces no tenemos las palabras para orar adecuadamente, pero dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, entonces, cuando oremos, no digamos, no, es que no sé orar. No, Dios te va a poner las palabras para que vayas pidiendo por tus hermanos, cosas que, que son espirituales, más que nada. Y luego, residente, es un poder residente en nosotros, o sea, ya vive permanentemente en nosotros ese poder. Lo vemos en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eh, qué gran bendición esta, ¿verdad? De que ya permanentemente está el Espíritu con nosotros. Sí. ¿Cómo poder sentirnos solos si tenemos el Espíritu Santo con nosotros? 1 Corintios 6:19 también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bueno, de nueva cuenta, podemos ver a nosotros. Y ver si tengo, bueno, ahorita hay una situación más que quiero comentarles que vi aquí en un libro, eh, pues lo escribió Frank E. Gaibley, de comentario expositivo bíblico del expositor. Y dice, es muy importante esto, a ver si lo podemos captar un poquito. Dice, no presentará un mensaje independiente, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? No presentará un mensaje independiente, diferente del que los discípulos ya habían aprendido de Cristo. Recibirían guía para entender de Jesús aún más y para desarrollar los principios que ya se habían establecido. También recibirían iluminación de los sucesos venideros. Él destaparía la verdad a medida que los discípulos crecieran en capacidad y comprensión espiritual. Entonces, si alguien de repente nos dice, ay, es que a mí el Espíritu Santo me dijo esto, y hermanos, yo les quiero decir esto porque el Espíritu me reveló esto, y es algo que no está en línea
con lo que dice la palabra de Dios, pues eso no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el mensaje no es privativo ni personal, es mensaje del Espíritu Santo lo podemos ver en la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, ya concluimos con esta. Bueno, antes de concluir les voy a comentar que encontré una tarjeta de cumpleaños. No sé si alguien cumple años hoy, pero me gustó lo que dice, que esto lo escribió Agustín de Hipona en el año por ahí de 400. Es importante que como cristianos busquemos en la historia qué ha habido en relación al Espíritu Santo, qué situaciones sí son correctas, qué situaciones no son correctas, ¿verdad? Por ejemplo, yo busqué que hubo un movimiento, bueno, ya sabía, pero lo repasé, que hubo un movimiento como en los años 150, 200 después de Cristo, de un hombre que se llamó Montano. Y ese hombre empezó a tener unas, unas formas de que entraba en éxtasis, ¿verdad? Y luego hablaba, profería palabras, a veces muy grotescamente, ¿verdad? Desordenadamente, y a veces en contra de la misma iglesia, ¿verdad? O de las mismas cuestiones de Dios, y como si fuera un mensaje muy novedoso. Y finalmente este hombre Montano, otras mujeres fueron siguiendo esa herejía, ¿verdad? E incluso un creyente que fue un golpe muy duro para la iglesia en aquel entonces, que se llamó Tertuliano, y que él era abogado de profesión y escribió libros muy impresionantemente en defensa de la fe. A final de su vida, este, se, este hombre se fue con esta herejía también de Montano, ¿verdad? De que entraban en éxtasis y luego a estas mujeres se les apareció, dicen ellas que se les apareció Cristo en forma de, de, de mujer, que les dijo, yo no soy un lobo, yo soy poder y verdad. Y otro empezó como a tener estas manifestaciones y ellas fueron finalmente excomulgadas, ¿verdad?, de la iglesia. Pues ya hemos escuchado con nuestro hermano José Luis, es importante eh, cuando hay este tipo de cuestiones hacer esto, de que no se sigan perpetrando estas herejías, ¿verdad? Porque contaminan, ¿verdad? Y bueno, dicen también, no recuerdo si fue Agustín, creo que fue Agustín, que leyó que a final de sus vidas Tertuliano sí regresó al seno de la iglesia y murió. Espero que sea cierto esto, ¿verdad? De que Tertuliano haya regresado, que no se haya quedado en esa herejía. Pues sería tendremos esa esperanza, que esperemos que sí, ¿verdad? No sabemos qué pasó en esos siglos. Y bueno, eso pasó en el año 150, 200, y luego en el año ya terminando el siglo cuarto, viene Agustín y escribe esto del Espíritu Santo. Dice, dame de tu aliento para que mis pensamientos puedan ser santos. Muévete en mí para que mi trabajo pueda ser santo. Atrae mi corazón para que pueda amar solo lo que es santo. Eh, Fortaléceme para que pueda defender lo que es santo. Protégeme para que siempre pueda ser santo. Y esto, cada frase dice, Espíritu Santo, te pido esto, dame esto, muévete, atráeme, fortaléceme, protégeme. Pero no vemos que diga Agustín, dame estas manifestaciones milagrosas para que sea más notorio, ¿verdad? En ese sentido. No lo vemos en la historia de la iglesia. Y bueno, también sé que hay cesacionistas y continuistas en este respecto. Ya no nos vamos a meter mucho en eso porque sería a lo mejor otro tema, pero nosotros estamos con el tema de la iglesia empoderada, la iglesia dotada de poder. Y me gustó mucho esta frase que dice, los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo, tal como les había prometido Jesús.
y este Espíritu Divino iba a llevarles por el mundo con el mensaje de de Jesús, como el viento impulsa a las naves a través del agua. Y bueno, hermanos, pues seamos una iglesia, vamos a concluir aquí, seamos una iglesia orante, sigamos orando y, y vamos a hacer de esta manera una iglesia poderosa, ¿sí? Ahí radica el poder, en que estemos orando, y no radica, la influencia de la iglesia no va a radicar en la cantidad de los miembros que sean, ni, ni en la posición social de los miembros, ni tampoco en la elegancia del edificio, que ahorita pues no tenemos tampoco, ¿verdad? No radica en eso, el poder de la iglesia. El poder radica en tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que vivifica, y si tenemos al Espíritu Santo, vamos a ser como un cuerpo que tiene un espíritu. Cuando el cuerpo no tiene espíritu, pues es un cadáver inerte, pero cuando tiene un espíritu que está vivo, es cuando todo se da. Y oremos por eso, sigamos buscando estos dos énfasis de la comunión y el evangelismo, y este tercer énfasis de la oración, buscar a Dios a través de la oración. Bueno, pues era lo que les quería compartir, hermano. Dios les bendiga. Amén y amén y amén.